Cuando pensamos en el programa que estaría bien tener al profesor de la Universidad Francisco Marroquín, Juan Ramón Rayo, y, ¿para qué vamos a decirlo de otra manera?, a uno de los economistas más mediáticos que hay en este país por cómo explica las cosas, pues a todos les pareció una buena idea. Lo que pasa es que luego esto tiene sus consecuencias. Por ejemplo, que se pasa la gente toda la semana: oye, Dieter, ¿le puedes preguntar a Rayo Portal? Oye, Dieter, que he escuchado, a ver si Rayo nos puede decir, oye, ¿y será verdad esto? ¿Y por qué no le preguntas a Rayo qué va a pasar? Don Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. Y encima, con el afilado olfato político que estás demostrando también esta temporada, pues ya te vamos a tener que preguntar por dónde van a ir las jugadas del gobierno, pero no solo en lo económico, sino en general. Pero centrándonos en lo económico, tengo asuntos muy importantes encima de la mesa, Juan Ramón, y alguno de actualidad inmediata, porque lo conocíamos hoy, y el tema de, oye, pues que al final ya no va a haber reglas fiscales en 2 años. ¿Qué supone esto? Pero me han insistido mucho en que te pregunte en una noticia que a mucha gente que nos escucha desde casa, porque trabaja desde casa, ha hecho que se le pongan los pelos de punta. ¿Qué significa esto de que el Ministerio de Hacienda quiere subir el IRPF para los que teletrabajen en casa? Bueno, a ver, no es que se vaya a subir el tipo del IRPF para aquellos que estén específicamente teletrabajando, pero si parte de la remuneración de trabajar desde casa se va a percibir en especie, porque van a ser los ordenadores, la conexión a Internet, parte de la electricidad, que recordemos es lo que se ha pactado en esta regulación del teletrabajo que acordó la ministra y que pactó la ministra con los llamados agentes sociales, pues claro, si eso entendemos que es parte de la remuneración en especie, pues eso debería empezar a tributar. ¿Cuál es el problema aquí? Que evidentemente eso es ingreso, pero también es gasto, con lo cual si se hace tributar a los trabajadores que teletrabajen por estos conceptos, a todos los efectos se les suben los impuestos, porque si yo me voy a la oficina, esos gastos también los tengo cubiertos, pero no me hacen pagar impuestos por esos gastos. En cambio, si el empresario se hace cargo de esos gastos, se sigue haciendo cargo de esos gastos, pero en lugar de hacerse cargo en la oficina, se hace cargo de ellos en mi casa, como eso se me imputa como ingreso, pues sí que se podría, salvo que haya una reforma legal o la agencia tributaria pues notifique que va a entender las cosas de otra manera, sí que se podría hacer tributar a los ciudadanos por ese concepto por el que hoy no están tributando, con lo cual el teletrabajo al final va a terminar siendo un negocio extractivo bastante bueno para el Ministerio de Hacienda. Oye, ¿y esos trabajadores van a tener que hacer algo? ¿Van a tener que preocuparse ellos, hablar con su gestor, hacer la declaración de la renta diferente, o se lo van a encontrar en la nómina porque su empresa le va a subir el tipo y entonces van a cobrar menos en neto? Bueno, aunque la empresa no suba la retención, que eso ya es casi algo que la empresa y el trabajador deberían acordar, si no sube la retención y Hacienda termina interpretando que eso sí es remuneración en especie y que por tanto tiene que estar sujeto a tributación, se lo encontrarán en la declaración de la renta en la liquidación de junio, y ahí podría venir el rejonazo que muchos hoy nos esperan si empiezan a teletrabajar. Entonces, bueno, todo esto son desincentivos que se están colocando sobre palos en la rueda, que se están colocando en la promoción del teletrabajo, que como ya hemos dicho muchas veces, no solo es un avance hacia el que deberíamos dirigirnos, al menos todos aquellos que quieran y les sea posible, por cuanto facilita, por ejemplo, la conciliación de la vida profesional y personal, sino también porque en estos momentos específicos de pandemia el teletrabajo es clave para romper las cadenas de transmisión y evitar la propagación del virus. Hoy vamos de subidas de impuestos, porque si la semana pasada hablábamos de el gobierno no sabe de dónde sacar dinero, pues hoy ya empezamos a ver que empieza a tener ciertas nociones de dónde quiere sacarlo. El gobierno estudia subir el IVA hasta el 21% para la educación privada y la sanidad privada. ¿A esto qué decimos, Rayo? Bueno, a ver, la AIREF es verdad que ha propuesto eliminar los tipos reducidos y superreducidos y también replantear las exenciones. Porque lo que dice la AIREF es que al final los tipos reducidos y superreducidos no son progresivos, es decir, obviamente
los que más pagan, los que más habitualmente compran los productos que están en tipos reducidos o superreducidos son las rentas bajas, pues sí que es verdad que hay una afectación mayor en ese grupo. Pero, en términos absolutos, quien más gasta en esos productos siguen siendo las rentas altas. Es decir, aunque la renta alta gaste un 5% de su presupuesto en productos de baja tributación y la renta baja gaste un 20%, es más un 5 que el 20 y por tanto paga más impuestos la renta alta ahorra, mejor dicho, pagar impuestos por el tipo reducido y superreducido, la renta alta que la baja. Entonces, la IREF dice que esto no es progresivo y que por tanto es mejor un tipo único del IVA, limitar al máximo las exenciones, entre ellas las de educación y sanidad, y que luego si tiene que haber redistribución, porque obviamente esto supondría una subida de impuestos inmediata para las rentas más bajas, pues que haya redistribución vía gasto y no fiscal. Lo que pasa que esto que sobre la teoría está bien y creo que además tiene cierto sentido, luego se topa con problemas de diseño muy serios en nuestro país. Es decir, ¿de verdad nos pensamos que si hay una subida brutal del IVA, como sería, pues eso, cargarse las exenciones, como sería que los productos reducidos y superreducidos al 4 y el 10 pasen a tributar todos al 21, que es como lo tienen los países nórdicos, por ejemplo? ¿De verdad nos pensamos que la recaudación adicional regresaría justamente para compensar el sobregasto que van a tener que hacer las rentas más bajas? No, en este país ya sabemos que la distribución presupuestaria va a parar a aquellos ámbitos donde los políticos pueden conseguir más votos. De las primeras medidas que se toman en cualquier campaña electoral es subir pensiones y subir sueldos públicos. ¿Por qué? Porque hay 12-13 millones de votos ahí acumulados. Y esos no son las rentas bajas. Por tanto, sería una redistribución totalmente regresiva. Y luego, tampoco perdamos de vista que cargar las tintas contra la educación privada y contra la sanidad privada es incrementar el gasto público, porque hoy la sanidad privada y la educación privada están descargando al sector público de tener que dotar plazas en colegios, plazas hospitalarias, y claro, si tú aumentas el precio de esos servicios, habrá gente que diga, pues ya no me compensa ir a la escuela privada, no me compensa ir al hospital privado, voy a la pública, y si no hay suficientes plazas, o las dotas, o peores servicios y listas de espera para todos los demás. Por tanto, arma de doble filo bastante considerable. Mira, en eso coincides en tu diagnóstico con el presidente de los autónomos, con Lorenzo Amor, que ha dicho que si a la clase media, porque claro, aquí se habla, ¿cuántos ricos hay? Pues muy pocos, menos de los que quisiéramos, pero la clase media hace un esfuerzo, y también la clase media baja hace un esfuerzo importantísimo por pagarse, por ejemplo, la sanidad privada. Que tú le metes un rejón, pues habrá muchos que no lleguen, has elevado el listón, no llegan, y otros, como dice Lorenzo Amor, se irán al negro, a la economía sumergida. Entonces le dirás pues dice él, fisioterapeuta, médico, odontólogos, educadores, los perjudicados. Si no puedes, dices, oye, si lo apañamos para no pagar IVA, al final lo que tú dices, se sube el impuesto pretendiendo que vas a recaudar más, y luego al que estás perjudicando es al que a lo mejor no puede pagar precisamente la sanidad privada, y que le has metido competidores en listas de espera o en compartir quirófanos o especialistas. Sí, eso está claro, y aparte yo creo que, como decía, hay que distinguir entre el planteamiento teórico, que podría ser, bueno, pues tiene sentido que solo haya un tipo único de IVA y que luego la redistribución se haga vía gasto y no vía tipos reducidos o exenciones, y luego la realidad del país. La realidad del país es la que es la de una clase política que la recaudación tributaria la maneja a su antojo para perpetuarse en el poder y generar redes clientelares, y luego la realidad del país también es que estas medidas me huelen más a medidas ideologizadas. Exacto. De tratar de demoler la sanidad privada y la educación privada, que a medidas técnicas que, ya digo, desde un punto de vista técnico podrían tener una explicación y algunos estarían de acuerdo, pero un gobierno de PSOE y sobre todo de Podemos, ¿realmente creemos que quiere subir el IVA al 21% a la educación y a la sanidad porque de esa manera se consigue una redistribución más eficiente, o porque quiere cargarse la sanidad privada, la educación privada, y quiere que todo el mundo pase por la planificación de la educación y de la sanidad estatal para tenerlos más amarrados, para tenerlos más dependientes del sector público? Pues creo que claramente lo último. Pues de momento
el titular es el que es. Y vamos con esa decisión del Ministerio de Hacienda, lo anunció ayer la ministra Montero, de suspender las reglas fiscales durante este año y el próximo. ¿Esto qué supone, Juan Ramón? Bueno, pues supone que los ayuntamientos van a poder gastar todo el remanente que habían ahorrado, que habían acumulado durante los años anteriores. Recordemos que con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que aprobó Montoro, los ayuntamientos eran la parte de la administración pública que nos permitía cuadrar las cuentas o que nos permitía maquillar las cuentas. ¿Por qué? Pues porque como partían de niveles de gasto muy bajos en el año 2012-2013 y se les impuso la regla de gasto, que no podían aumentar mucho el gasto cada año, su gasto estaba muy restringido, sus ingresos son bastante estables porque, por ejemplo, el IBI más o menos pagamos siempre lo mismo, haya mucho paro o haya poco paro, eso no es un ingreso cíclico. Entonces, los ayuntamientos han acumulado un superávit muy grande durante mucho tiempo y es un superávit que no han podido gastar, con lo cual lo han ahorrado y tienen un remanente de unos 30.000 millones de euros que no podían utilizar porque no se les dejaba gastar más. ¿Qué intentó hacer el gobierno? Pues ya es sabido, el gobierno intentó apropiarse de ese remanente de 30.000 millones de euros para gastarlo él como considerara, dándoles a los ayuntamientos permiso para que cada año pues se les devolverían 5.000, 6.000 euros cada año y sobre ese exceso que se les devolvía sí podían disponer. Los ayuntamientos se rebelaron porque era quedarse con el dinero de los ayuntamientos para que el sector de la administración central hiciera vete a saber qué. Y al final, pues claro, como los ayuntamientos en este momento de pandemia y de crisis económica también tienen necesidades, ya sea de gasto o de bajar impuestos si es para estimular la economía, como el Ayuntamiento de Madrid, que ha propuesto bajar el IBI, pues bueno, se les ha terminado reconociendo lo que los ayuntamientos pedían y lo que el gobierno decía que no era legalmente posible. Es que hace 2 meses decía que esto no se podía hacer y ahora, extrañamente, cuando ya le han tumbado su plan de apropiación de los 30.000 millones de euros, resulta que sí se podía hacer. Bueno, pues un nuevo fraude desde el inicio para conseguir algo que no tenía mucho sentido, y es que el gobierno central se quedara con los 30.000 millones de euros de los ayuntamientos. Es increíble cómo, aunque el asunto sea diferente, aunque el entrevistado no tenga nada que ver, al final siempre se llega a la misma conclusión. Ayer me pasó con el portavoz del CSIF de Educación, que estábamos hablando de Salvador Illa y de lo que había hecho en esa reunión interministerial, que decían que las comunidades del PP, que había sido una encerrona, y el del CSIC de Educación decía, es que CELA nos ha hecho también una encerrona, porque nos cita para no decirnos lo que luego iba a hacer. Y hoy que estamos hablando de ese estado de alarma, que solo podía utilizarse el estado de alarma para impedir que los madrileños fueran a Murcia, pues hoy resulta que con una resolución ministerial pues sí que se podía hacer. Y tú has recordado algo que a mí se me había olvidado, y es que la abogacía del Estado. ¿Te acuerdas que la ministra de Hacienda sacó primero un informe para decir que no se podía, luego lo cambia, luego sí se puede, y al final lo que era imposible, al final es posible y sí se puede hacer? Sí, ellos han dado la excusa que como la Comisión Europea ha relajado las normas del déficit, ya se puede hacer, pero es que las normas se relajaron en marzo. Con lo cual, desde marzo hasta ahora, que han intentado otras triquiñuelas para meter la mano en la caja de los ayuntamientos, pues han estado amenazando a los ayuntamientos. Como no aceptéis nuestro plan, no vais a ver ni un euro de vuestro dinero. Y ahora, como ya se les han caído todos los tenderetes y parece que no hay más intentonas, pues han terminado cediendo. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y nuestro asesor para tantas preguntas económicas que tienen difícil explicación hasta que lo escuchamos a Rayo, y entonces ya sabemos el porqué. Su respuesta a lo mejor no nos gusta porque nos asusta, pero por lo menos nos enteramos de por qué se están haciendo estas cosas. Gracias, Juan Ramón, un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo, nos vemos.